Bueno, arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todos y gracias a Jaquiunde y a la Universidad Pública de Navarra por tenernos hoy aquí. Yo no sé si antes de empezar aconsejaría a los 5 últimos de esta fila para poder leer bien, porque luego habrá texto, que se sienten en esta mitad, donde quieran, pero en esta mitad del aula. Si no, la foto se verá bien, pero el texto no tanto. Entonces, ahí veréis muchísimo mejor. El título era Hospitalidad u hostilidad en la crisis de los refugiados. ¿Qué tiene que decir la literatura sobre todo esto? Claro, yo no soy político, ni economista, ni me dedico a las relaciones internacionales, yo me dedico a la literatura. ¿Es posible que la literatura tenga algo que decir sobre la crisis de los refugiados? Pues vamos a ver si respondemos a esa pregunta durante la siguiente media hora. Los hechos los conocéis. Hacia 2011, distintas fuerzas se rebelan contra el presidente Bashar al-Assad en Siria. Eso va cuajando en la formación de todo un ejército que produce, no solo el ejército, una serie de tumultos. Yo conocí a un sirio que vive desde hace años en Pamplona, se vino mucho antes de empezar la guerra y le llegaban noticias tremendas. Amigos suyos, vecinos que él conocía de toda la vida, le llamaban y le contaban que gente a la que él conocía había sido degollada, por ejemplo, por lo que luego cuajará en lo que conocemos como Daesh. Y eso produce millones, en torno a 5 millones de desplazados que cruzan Oriente Medio, Turquía, entran a través de Bulgaria hasta la frontera con Hungría e intentan entrar en la Unión Europea. El resultado dramático, junto con, como habéis visto en los telediarios, de toda esa gente que intenta cruzar, en vez de por tierra, por mar, cruzando el Egeo en tablas, en lanchas, en botes neumáticos, hacia alguna de las islas griegas, el resultado de este desplazamiento es más o menos el que se ve en esta foto. Es decir, una Europa inhóspita, que representaría un tipo con una porra, que intenta evitar que gente necesitada, menesterosa, atraviese una frontera representada ahí por una valla pinchuda, al otro lado de la cual esperan su turno para entrar miles, algunos millones incluso de personas. Bien, esto ayer mismo salían las noticias que la Comisión Europea sobre Inmigración está próxima a llegar a un acuerdo sobre qué hacer con toda esta gente. Provisionalmente se llegó a un acuerdo con Turquía, ¿recordáis? En el sentido de que si Turquía acogía un determinado número de refugiados sirios, como contrapartida la Unión Europea pues concedería ciertos derechos a los ciudadanos turcos residentes en la Unión y a los futuros inmigrantes turcos quizá. Y por otra parte hubo un reparto de algunas decenas de miles de refugiados sirios en los distintos países de la Unión Europea. A España le correspondieron en torno a 2.000, bueno, les correspondieron más, pero solo han entrado provisionalmente 2.000. Bien, y la pregunta que yo me hago es la siguiente: ¿es esto lo mejor que puede dar de sí la Unión Europea? O dicho de otro modo, desde el punto de vista político y económico y social, la reacción de la Unión Europea es contemplar este fenómeno y estas personas como una amenaza. Y con razón, es real, es decir, si tú dejas entrar a 5 millones de personas indiscriminadamente, sin preguntarles quiénes son, pues bueno, pues puedes tener problemas de distinto tipo, como ya los ha habido en la Nochevieja de hace 2 años en algunas ciudades alemanas. Cierto, pero si no les dejas entrar en absoluto, quizá estás renegando de tus propias raíces, de las raíces de lo que es la civilización europea, no la Unión Europea exactamente, sino la civilización europea. Es decir, que Europa se enfrenta a un dilema. Si abre absolutamente la puerta, quizá efectivamente, como temen los administradores, los políticos que gestionan la Unión Europea, el proyecto de la Unión Europea se pone en peligro en su practicidad. Pero si cierras de todo esa puerta, te estás traicionando a ti mismo. ¿Por qué te estás traicionando a ti mismo? Pues para eso vamos a hablar de 2 textos que explican uno de los basamentos de la civilización europea, porque los que nos dedicamos a la literatura no sabemos hablar sin un texto delante.
y que proceden de las dos raíces fundamentales de esa civilización europea. Mi premisa es que la civilización europea es el resultado de la unión del judeocristianismo y Grecia. Ese maridaje se da con el Imperio Romano por primera vez, en el primer momento en que toda Europa está regida por un mismo régimen político, el imperio, que cuando cae es un imperio cristiano oficialmente, desde el Edicto de Roma, de Constantino, y toda la Edad Media es una sucesión de intentos de restaurar esa unidad, sobre todo Carlomagno, y todo lo que hay después son resultados de combinaciones y reelaboraciones de ese maridaje, el pensamiento griego, el arte griego, la arquitectura griega, etcétera, etcétera. Es cierto que el derecho romano, la escolástica, el humanismo, la ilustración, nuestros regímenes políticos, nuestras constituciones, no se entenderían sin ese maridaje, sin la unión de esos dos elementos, el judeocristiano y el griego. Por eso voy a hablar aquí de dos textos que están en las raíces de las raíces, en el origen de esas dos culturas, la judeocristiana y la griega. El primer texto, para entender qué nos jugamos con nuestro modo de tratar al inmigrante, al refugiado, viene del inicio del primer libro de la Odisea de Homero. No sé si os suena Homero o Homer. No es solo un personaje de los Simpson, es el gran escritor del que nace toda la civilización griega. Los mitos, los dioses, la idea de entenderse a sí mismos de los griegos viene de Homero. Y el contexto lo conocerá muy bien, el contexto del que nace esta escena de la Odisea, lo conoceréis todos aquellos que habéis visto la película de Wolfgang Petersen, Troya, la de Brad Pitt. ¿La habéis visto alguno? ¿No? ¿Nadie ha visto la película Troya? Es de hace 10 años, tampoco es del Pleistoceno. No suena. Salen un montón de actores importantes. Peter O'Toole, Brad Pitt, en fin. Troya es la historia de la Ilíada. La Ilíada es la historia de Ilio, que es otro nombre para la ciudad de Troya. Es de la guerra de Troya. Y la historia es que, por una serie de razones, distintos reyes griegos, Grecia no existía como entidad política, sino pues un conjunto de ciudades-estado, se embarcan en una guerra ¿contra quién? Contra Troya. Troya es una ciudad que está en lo que hoy es Turquía, en la península de Anatolia. Es decir, cruzan el Egeo, asedian la ciudad y la destruyen. Ese es el primer gran libro de Homero. Ese es el primer momento en que los griegos están unidos en una empresa común. Es el origen, digamos, desde su conciencia nacional. Y la Odisea, que es lo que vamos a comentar, es la secuela de la Ilíada. Muchos años después, en una de esas ciudades-estado griegas, se llama Ítaca, el rey Ulises no ha vuelto. Y como no existe WhatsApp ni Facebook, su mujer Penélope y su hijo Telémaco ni siquiera saben si vive. A lo mejor lo mataron durante la guerra, a lo mejor se ha quedado por ahí con los amigos de juerga. De hecho, se ha quedado con Calipso, una ninfa que le ha prometido la inmortalidad en una isla. Entonces Telémaco y Penélope están ahí aguantando en casa del rey Ulises, de un rey ausente y un padre ausente y un marido ausente. Y hay una serie de gorrones, de candidatos al trono, que se proponen en matrimonio a Penélope, para casarse con ella y así convertirse en reyes de Ítaca. Y están acampados en su casa, en la casa de Ulises, bebiéndose su vino y comiéndose sus corderos, ¿no? Y Penélope, igual os suena esto, ha urdido un ardid, una estratagema para evitar casarse con estos gorrones y darles largas. Les dice, sí, elegiré marido cuando termine de coser este jersey, de tejer este jersey, ¿no? Entonces teje por el día y desteje por la noche. ¿No? ¿Suena? Bien, y así va perpetuando la espera porque no le gusta a ninguno de esos tipos, que son unos malnacidos, la verdad, y que acabarán mal. Acabarán todos degollados por Ulises al final de la historia. Bien, o sea que ese es el contexto, el punto de partida. Están ahí esperando, Telémaco y Penélope, están aguantando a esos petardos, a esos gorrones, a esos candidatos al trono, y de repente
un día pasa lo siguiente. Está Telémaco entre los gorrones. Dice, al momento observó a los antiguos galanes, los que cortejaban a su madre. Estaban en el patio gozando en jugar a las suertes, estaban jugando a los dados, ahí entreteniéndose, sin hacer nada de provecho, no trabajan, y echados, o sea, descansando, reclinados, sobre pieles de bueyes que habían inmolado ellos mismos. Se estaban matando y comiéndose los bueyes de Ulises. Sus heraldos y activos sirvientes hacíanles los unos en crateras la mezcla del agua y del vino. Estaban escanciando, sirviendo el vino para preparar el banquete. Los otros, a su vez, con porosas esponjas, limpiaban las mesas y acercábanlas luego o trinchaban la carne abundante. Una imagen de bienestar, de lujo, de abundancia, comida y bebida, barra libre, ¿no? Hasta donde se quiera. Ay, perdón. ¿Me ha pasado? Era la segunda. Y soñando entre sí con el héroe su padre, estaba Telémaco, si acaso pareciese de pronto y sembrase el espanto entre ellos, recobrara su honor y erigiera de nuevo su casa. Es decir, Telémaco dice, si aquí viene Ulises de repente, pone esto patas arriba, monta en cólera y les da una patada en el trasero a todos, ¿no? Y así recobra el honor ya no de la persona, sino del hogar. El hogar es un personaje, ¿no? Muy importante el tema del hogar. Tal pensando en mitad de esos hombres, fijóse en Atena, la diosa Atenea. La diosa Atenea es la diosa protectora de Ulises, a lo largo de sus aventuras y viajes, que ha aparecido de repente en la puerta. Pero Telémaco no sabe que es la diosa Atenea, solo ve un forastero. Y salió decidido al umbral. Le dolían las entrañas que algún huésped quedase a la puerta. Ahí está, la palabra huésped, la hospitalidad. Llegando a su lado, tras tenderle la mano, cogióle la lanza de bronce y, dejándose oír, dirigióle las palabras aladas. Forastero, salud, bien tratado serás, pero antes de explicar a qué vienes, perdón por la errata, eso debería ser una V en vienes y no una B, habrás de saciar tu apetito. Tal diciendo, marchó por delante, siguió a Atenea, penetraron los dos bajo el techo del alto palacio, y llevando él la lanza, la puso en pulido astillero, al arrimo de erguido pilar, donde alzaban sus puntas muchas lanzas también del sufrido de entrañas Ulises. Sentó luego a la diosa en un bello sillón, extendiendo sobre él un buen paño. A sus plantas había un escañuelo. Él, tomando una silla, se puso a su lado, bien lejos de los otros, no diese a su huésped enojo el tumulto, y le agregase el manjar si quedaba entre aquellos procaces, y también por poder preguntarle del padre en ausencia. Claro, viene un forastero, vamos a hablar con él, no vaya a ser que haya visto a mi padre y me pueda traer noticias de él. Una sierva a este punto llegó con un jarro de oro, en sus manos el agua vertió sobre fuente de plata y le puso delante una mesa pulida. Acogen al huésped, lo tratan con respeto y con consideración. La honrada despensera, trayéndole el pan, colocólo a su lado y otros muchos manjares sirvió que en reserva tenía. Asomó el trinchador bien alto sus platos de carne de distintas especies y puso unas copas de oro que el heraldo una y otra vez les llenaba de vino. Vale, hasta ahí. Última estrofa. Pero en esto llegaron los fieros galanes y en fila por sillones y sillas se fueron sentando. Vertieron los heraldos el agua en sus manos, en tanto las siervas les ponían en los cestos montones de pan y los mozos de otra parte venían a colmar de licor las cráteras. Bien, pensemos en esta escena y en cómo recibiríamos nosotros a Atenea si de repente apareciese en la puerta. De hecho, no Atenea, sino un forastero, un mendigo en realidad. Atenea va disfrazada, ¿no?, como un mendigo. Y eso es lo único que ve Telémaco. Fijaos en los elementos aquí. Telémaco no solo espera a que entre Atenea, no solo le deja la puerta abierta, sale a su encuentro. Ese es un gesto, eso es acoger a alguien. No llama al portero automático para dejar abierta la puerta y me voy ahí a la cocina o lo que sea, o a ver la tele. No, espero en la puerta. Se enfada, le duelen las entrañas que algún huésped se quedara sin ser bien acogido. Y sobre todo, ¿a quién acoge? A un desconocido. Si alguien apareciese, si un forastero, un desconocido apareciese en nuestra puerta, probablemente adoptaríamos una actitud de defensa y de alerta, ¿no? ¿Tú quién eres? ¿A dónde vas? ¿O de qué vas? Es una pregunta metafísica fundamental. ¿Tú de qué vas?
Telémaco no hace preguntas. Y dice, luego hablaremos, pero antes vas a saciar tu apetito. Primero te doy de comer, te acojo, te busco un sitio coqueto y un poco apartado para que no te molesten estos petardos de los canales. Te doy de comer, te doy de beber, hablamos y luego me contarás quién eres. ¿Por qué primero primum vivere? ¿Por qué primero comer y beber? Primero te acojo y luego te pregunto. ¿A alguien se le ocurre? ¿No? Hay una buena razón. Hombre, pues porque si primero hablamos y luego te doy de comer y beber, a lo mejor mientras hablamos descubro pues que eres del Atleti, por ejemplo, ¿no? O, no sé, yo soy de Donosti y yo digo el Atleti, ustedes digan lo que más rabia les dé. Y entonces digo, ya no te doy de comer. Es decir, con la preeminencia de la acogida, de la hospitalidad, lo que hay es una afirmación absoluta de la bondad de la persona, del individuo humano. Y también de su fragilidad. No sé si os habéis dado cuenta, la vida humana es muy frágil. La hospitalidad tiene que ver con eso. Estamos un rato sin comer, unos pocos días, nos morimos. Un rato sin beber agua, algunos incluso sin beber otras cosas, y se mueren, nos morimos. Un rato sin descansar, un rato, demasiado rato a la intemperie y nos morimos. Cuando no tenemos un hogar, cuando estamos de viaje por ahí y no conocemos a nadie, eso se percibe de una forma muy inmediata. Necesitamos que alguien nos preste una pizca de hospitalidad, o si no, lo pasamos mal. Está haciendo esa afirmación de bondad absoluta de la persona, Telémaco, al acoger no a Pachi ni a María Jesús, sino a una persona de la cual no sé nada. Y de hecho le doy de comer y de beber primero, y luego ya me contarás. Resultado, efectivamente, Atenea le informa, querido Telémaco, tu padre vive. Es decir, que la hospitalidad es retribuida, es recompensada. Gracias a ese acto de hospitalidad desinteresado, Telémaco recibe la noticia de que su padre vive y eso es lo que pone en marcha todo el libro, todo el relato. Telémaco se irá a buscar a su padre y Ulises regresará a Ítaca, a un hogar que se ha conservado para él, echarán a los gorrones, de hecho los matará Ulises mientras duerme, y por lo tanto el hogar prevalecerá. El hogar que estaba amenazado por la ausencia del rey, padre y esposo, permanecerá. Es más, durante el relato, cuando Telémaco se lanza a la búsqueda de su padre, va recalando en distintas cortes, la corte de Néstor, la corte de Menelao, donde le reciben, le acogen, le hacen pasar también a participar del banquete, y los reyes que le intentan hablar de su padre. La última vez que lo vi estaba combatiendo en Troya y tal. La última vez que lo vi estaba en la playa de Troya. Todos reconocen que le conceden esa hospitalidad porque ellos mismos también recibieron hospitalidad a su regreso de Grecia. Tuvieron que ir parando en sucesivas islas y acogerse a la hospitalidad de los nativos, porque no tenían que comer. O sea que en la hospitalidad también hay una especie de juego de retribución vicaria. Tú eres hospitalario con el extranjero con la esperanza de que los tuyos, o tú mismo algún día, cuando lo necesites, hay ese pacto no escrito, y lo podemos ver, si os fijáis, en muchas situaciones. Si tú vas a un refugio de montaña, en el Abodi o en Monteperdido, y no te han dejado leña en la leñera para que se seque, para que tú puedas encender un fuego a tu llegada, pues te han hecho una faena. Y cuando tú te vayas, conviene que dejes leña, que se va secando ahí en la leñera, para que la utilice el siguiente. ¿Quién es el siguiente? No lo conoces. Pero del mismo modo que a ti te han dejado leña, tú dejas leña al siguiente, a un destinatario desconocido. La hospitalidad tiene también ese juego de lanzar un regalo, un don, que no es exigible. Es decir, Atenea no tenía derecho, no es un derecho el que te reciban hospitalariamente, sino que es algo que se da de modo gratuito, pero que supone un cierto pacto. Tú me acoges de determinada manera, yo me comporto también de determinada manera. Los gorrones, por ejemplo, estaban violando esa ley de hospitalidad. La hospitalidad funda un cierto vínculo y los gorrones que acampaban
se bebían el vino y se comían los bueyes, estaban infringiendo esa ley no escrita de la hospitalidad. O sea que hay cierto don, hay cierta reciprocidad, y sobre todo eso significa que un hogar pueda ser hospitalario, significa que un hogar no es la calle. O sea, tú tienes que pedir permiso para entrar, en la calle no. Pero tampoco es una trinchera, ni un búnker. Un hogar en el que nadie que no pertenezca al núcleo de la casa, de la familia, pueda entrar, tiene algo de enfermizo, tiene algo de belicoso, de guerra. Aquí esa suspensión de la hostilidad, de toda amenaza, porque el mundo está lleno de amenazas. La hospitalidad es ese momento en que se dejan en suspenso las amenazas. Se representa muy bien en lo de la lanza. Cuando Telémaco le quita la lanza y se la lleva a él y la deja en el astillero, eso significa, no tienes nada que temer. Mientras estés en mi casa, eres uno más entre nosotros, incluso eres alguien de mayor dignidad, por eso te atendemos. Y por tanto no vas a necesitar tu lanza. O sea, que en el fondo lo que está diciendo la Odisea es que en el forastero al que acoges con hospitalidad en tu casa hay algo de sagrado. Y de hecho, efectivamente, ese vagabundo resulta que es una diosa, Atenea. Y gracias a eso recibimos las noticias de que Ulises vive y se pone en marcha el relato. O sea que fijaos que en contra de ver al extranjero como una amenaza, aquí en la Odisea se convierte en una oportunidad. Es quien trae lo mejor que se podía traer a esa casa, la noticia de que Ulises vive. Vale, el segundo texto, segundo y último, no os preocupéis, no hay más, que quería ver, está, si el Ilíada y la Odisea son la raíz de la raíz, están en la raíz de la civilización griega, el Génesis, es decir, el primer libro de la Biblia, está en la raíz de la civilización judeocristiana. Y una de las escenas que más me gustan del Génesis, en concreto de Abraham, el patriarca Abraham, es la que tiene lugar en el encinar de Mamre. El contexto es el siguiente. Yahvé, Dios, se ha revelado a Abraham y le ha dicho: sal de tu tierra, abandona tus propiedades, tus amigos, tus parientes, tus bienes, sal de tu tierra, que yo te voy a hacer padre de una nueva nación con la que estableceré un pacto, Israel. Y Abraham, claro, dice: ¿quién es este tío que dice que es Dios? Es una voz, o sea, pero se fía. Sale, efectivamente, da una serie de vueltas, pasa por Egipto, donde tiene una serie de líos, porque dice que su esposa en realidad es su hermana, porque teme que se la quiten, tal. Y está acampado, vive en una vida itinerante, no sedentaria, está acampado en un lugar desértico, donde hace mucho calor, pero donde hay unas encinas. La encina tiene esa copa no muy alta, pero frondosa y ancha, y da buena sombra. Entonces es un refugio en medio del desierto, es un oasis. Hoy diríamos, es como un oasis, ¿no? Es decir, la expresión mínima, un hogar precario, una tienda de campaña al lado de una sombra donde quizá haya un poco de agua cerca. La mínima expresión de lo que es un hogar, ¿no? O sea, tampoco es un palacio, como en el caso de Telémaco, ¿no? Y por otra parte, Yahvé no solo le ha prometido: te haré el padre de una gran nación, sino en concreto le ha dicho padre biológico, es decir, tendrás tantos hijos como estrellas hay en el cielo. Y Abraham se fía, pero claro, van pasando los años y para él y para su mujer, y su mujer no tiene hijos. Y Abraham sigue sigue fiándose, pero claro, cada vez es más viejo. Y Sara, su mujer, también lo es. De hecho, ya no menstrua, ya no puede concebir hijos, teóricamente. Hasta que un día el Señor se apareció a Abraham junto al encinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda, ¿no? Es decir, nos imaginamos el calor y él refugiado a la sombra, porque es un lugar desértico, hostil, poco agradable, y de repente, porque apretaba el calor, alzó la vista y vio a 3 hombres de pie frente a él. Hay 3 hombres que vienen. De nuevo, 3 hombres, como la diosa Atenea disfrazada de mendigo. No Pachi,
Jesús y José Mari. No, 3 hombres. No sé nada de ellos. O sea, la reacción inicial podría haber sido alarma, ¿no? Coger la metralleta. No. Al verlos, corrió a su encuentro. Como Telémaco. Telémaco salía al umbral de la casa para acoger a Atenea disfrazada de mendigo, ¿recuerdas? Salió a su encuentro. No espera ahí a que, venga, pasad ahí de mala gana. Venga, sí, ya os voy a atender, ya os voy a coger en mi tienda. No. Sale. Y prosternándose en tierra, se inclina, se hunde la rodilla en tierra, dijo: Señor, si he alcanzado tu favor, no pases de largo junto a tu siervo. Haré que traigan agua para que os lavéis los pies y descanséis bajo el árbol. Claro, en un lugar desértico el bien más preciado es el agua, obviamente. No solo para beber, sino para quitarse el polvo del camino. Es el signo fundamental del descanso. Cuando te has lavado, entonces ya puedes descansar en estas culturas, ¿no? Mientras, ya que pasáis junto a vuestro siervo, es decir, él se declara su siervo. No es ya su anfitrión, es su siervo. Ellos son los que no tienen hogar, y sin embargo él, que tiene hogar, se pone a su servicio. Traeré un pedazo de pan para que cobréis fuerzas antes de seguir. Contestaron: bien, haz lo que dices. Abraham entró corriendo en la tienda donde estaba Sara y le dijo: aprisa, 21 litros de flor de harina, amásalos y haz una baza. Hace pan. Él corrió a la vacada, es decir, él no encargó, no dijo: oye, traed aquí unos pinchos de chistorra. No, él va personalmente a la vacada a elegir. Escogió un ternero hermoso y se lo dio a un criado para que lo guisase enseguida. Tomó requesón, leche, el ternero guisado y se lo sirvió él personalmente. Él está manipulando los alimentos y sirviéndoselos. Realmente se ha convertido en su siervo. Él les atendía bajo el árbol mientras ellos comían. Después le dijeron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Contestó: ahí, en la tienda. Y añadió uno: para cuando yo vuelva a verte, en el plazo normal, Sara habrá tenido un hijo. Toma ya. Pero si tengo 60 y tantos años, y ya estoy más seco que la mojama, y Sara también. Pero él no dice nada, en principio se lo cree. Sin embargo, Sara lo oyó detrás de la puerta de la tienda. Abraham y Sara eran ancianos, de edad muy avanzada, y Sara ya no tenía sus periodos. Sara se rió por lo bajo pensando: cuando ya estoy seca, ¿voy a tener placer con un marido tan viejo? Bueno, pues ahí lo dejamos. Y sin embargo, sí, Sara va a concebir un hijo, Isaac, y de ahí viene todo el pueblo de Israel. Fijaos en que es lo mismo. Aparece un forastero de que no sabemos nada, es decir, acogemos a un hombre, acogemos a la humanidad, a alguien, a una humanidad frágil, necesitada de cobijo, comida, bebida. La extranjería es la humanidad. No acojo a alguien solo porque es mi amigo, porque es de mi tribu. Acojo a un ser humano, sin más explicaciones. Primero le doy de comer y luego que me cuente quién es y a dónde va y tal. De nuevo, primo un vivere. Claro, es importante lo de dar de comer y de hablar. He dicho antes que es importante el orden. Primero se da de comer porque si le doy primero conversación, a lo mejor descubro que es del Athletic. Pero también hay que hablar. Porque si le das solo de comer, eso se hace con un animal, no con un ser humano. A un perro le dejas la escudilla y luego no te pones a hablar, a comentar el telediario con él, ¿no? Oye, ¿qué pasa lo de Rajoy? No, le das de comer y te vas. A un invitado, a alguien a quien acoges en la hospitalidad de tu hogar, si le das la comida y te vas a jugar en la PlayStation o a consultar el WhatsApp, eres un mal anfitrión. Eso no es hospitalidad. O sea, un invitado, una persona, un ser humano no es un conjunto de sistemas y tejidos que hay que rellenar con proteínas. Es una persona. ¿Y cómo se manifiesta eso? Ese reconocimiento mutuo de humanidad. Pues haciendo algo que solo los seres humanos podemos hacer. Hablando. Intercambio verbal.
¿Tú de qué vas? ¿Yo de qué voy? Pues te cuento. Pero te cuento eso, después de haberte dado de comer. Lo primero es lo más perentorio. Comer, beber, lavarse, refugiarse a la sombra. Y eso, de nuevo, hace que el invitado sea sagrado. Incluso aquí es más sagrado que en la escena anterior, la de la Odisea. La hospitalidad enarbola un gesto superior de acogida y de valoración del otro, del huésped, del forastero. ¿Os habéis fijado por qué? El gesto de Abraham es más hospitalario todavía que el de Telémaco. ¿Por qué? Sí. Porque el otro tenía una casa, una mansión, estos no tenían nada. Vale, en parte sí, efectivamente. Con lo cual se lo está, digamos que se la está jugando más a Abraham, efectivamente, porque se supone que el otro vive una situación de abundancia. A Abraham no tanto, o no tan segura esa abundancia. ¿Y por qué más? ¿Alguien se atrevía? ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo hace él y, sobre todo, porque en el caso de Telémaco ya había un banquete en marcha. Al acoger a Atenea, simplemente Atenea se suma a un banquete que ya existía, ¿no? Ya estaban inmolados los bueyes y servido el vino. En el caso de Abraham no había ningún banquete. Es decir, la idea es sacrificio. El anfitrión sacrifica algo, se niega algo a sí mismo, se niega algo de lo suyo y efectivamente puede ser algo suyo bastante necesario. A lo mejor resulta que Abraham tampoco iba sobrado de terneros y sin embargo sacrifica un ternero, requesón, pan, y se lo ofrece al huésped. Es un gesto superior todavía. La idea de sacrificio también tiene mucho que ver con la de hospitalidad. Y estas dos escenas son fundamentales, radicales, están en el origen del origen, el origen de Grecia, por un lado, el origen del mundo judío-cristiano, por otro, y la suma de las dos cosas, ya digo, es lo que ha dado lugar a la civilización europea, no exactamente a la Unión Europea, podemos hablar luego de la diferencia entre ambas cosas, pero para terminar yo diría que esto tiene que llevarle a la Unión Europea y a todos los ciudadanos europeos a una reflexión, es decir, la hostilidad absoluta quizá no sea la mejor solución. Por supuesto, una hospitalidad indiscriminada no es lo que yo estoy proponiendo y tampoco me toca a mí gestionar ese tipo de cosas porque no soy político y desde luego no hay que perder de vista el hecho de que si yo fuera un militante del Daesh, desde luego introduciría mis soldados entre esos refugiados y a ver si se cuelan en la Unión Europea y hacen atentados, desde luego. Por tanto, hay que tener cuidado con quién dejas entrar en tu casa y bajo qué condiciones y cómo. Pero la imagen inicial, desde luego, no creo que haga justicia a lo que tenían en mente ni los fundadores de la Unión Europea, Jean Monnet, Schuman, De Gasperi, Adenauer, ni a estos textos fundacionales de lo que es la conciencia y la civilización europea, lo que somos o lo que deberíamos ser. Así que en nuestro modo de tratar al inmigrante nos jugamos, ellos se juegan algo, pero nosotros también, al inmigrante y al refugiado en este caso. Me gustaría, bueno, se podrían decir algunas cosas más sobre lo que media entre esos textos y esta imagen. Han pasado miles de años y en esos miles de años han sucedido cosas en Europa. Pero yo creo que ya hemos agotado bastante el tiempo y además hemos empezado tarde. Quizá lo dejo aquí. Si tenéis alguna pregunta, la intentaré responder muy gustosamente. Muchas gracias. Un tema interesante. Es primero toda una lección de humanismo, pero por otro lado, pues tu último comentario sí que también es interesante, ¿no? O sea, esto de los refugiados y el, digamos, el miedo que existe ahora mismo en Europa a los atentados, pues es algo como complicado de conjugar, ¿no? No sé si os dejo hablar. Es muy delicado.
Sí, es complicado. ¿Qué pensáis de todo esto? No, que no tiene que ver con eso, pero esa botella de Coca-Cola que se ve ahí es como para decir que en Europa hay más cosas. Ni siquiera me había fijado, pero que es, redondea el símbolo. Claro, Europa es, obviamente, por desgracia ahora mismo, Europa no, y tampoco la civilización europea. La Unión Europea es sobre todo un mercado, y es, evidentemente, forma parte de un mundo, el mundo occidental, que es consumista, hedonista, capitalista, y que sí, pues puede estar bien representado la porra por un lado y la Coca-Cola por otro, ¿no? Bien visto. Efectivamente. No te vamos a dejar entrar a este lugar donde bebemos Coca-Cola, sería el mensaje, ¿no? La Coca-Cola es solo para nosotros. Claro, Abraham hace todo lo contrario. Abraham les da toda la Coca-Cola que necesiten. Telémaco lo mismo. Nadie quiere preguntar nada, todo está clarísimo. También es interesante cómo se puede enlazar la historia, bueno, y cosas que vienen desde los orígenes, ¿no? Hace cientos y miles de años con las realidades actuales, que a veces Pero quizá bueno, pasamos un poco de la sí. historia, ¿no? Y solo intentamos mirar al futuro, pero la historia y el pasado nos enseña también muchas cosas, ¿no? Y nos puede hacer reflexionar acerca de cómo con las experiencias pasadas y pues cómo podemos afrontar el futuro, ¿no? Y esto quizás a veces también se nos olvida. Basta rascar un poco en la superficie, ¿eh? Vamos a ver. He dicho antes que la civilización europea, no la Unión Europea, son dos cosas distintas. Es resultado de la unión entre Grecia y el judeocristianismo. Eso se ve, por ejemplo, en el escudo de la Unión Europea. Todos conocéis el escudo de la Unión Europea, todos habéis visto Eurovisión o la Champions League, ¿no? ¿Cómo es el escudo de la Unión Europea? Estrellas amarillas sobre un fondo azul celeste. Ese es el escudo de... ¿Sí? Sí, ya, pero eso se lo inventan unos tipos de los años 40-50, que son los fundadores de la Unión Europea, que son Jean Monnet, Schuman, de Gasperi, Adenauer y Pompidou. La Unión Europea, como sabéis, es un intento de evitar que haya una tercera guerra mundial. Después de las dos primeras, Europa ha quedado devastada y estos tipos dicen: hay que fundar un organismo transnacional que permita dirimir los conflictos entre las naciones europeas sin llegar a la guerra. Y de ahí las instituciones, fundamentalmente el Parlamento Europeo, también el Tribunal de la Haya, etc. ¿Y qué hacen? Como no queremos que vuelva a haber esta guerra, y todos eran, interesante, católicos, y católico significa universal, democristianos y oriundos de regiones fronterizas que muchas veces habían cambiado de mano. Pues de Gasperi era del Véneto, que había sido del Imperio Austrohúngaro y luego de la República Italiana. Schuman de Alsacia, que había sido de Alemania y luego de Francia. Es decir, no les cabía la idea de Estado nacional. No veían al que estaba al otro lado de la frontera como un enemigo, sino como alguien que era absolutamente otro, sino como un semejante. ¿Y qué hacen? Pues como no queremos que tenga lugar esa tercera guerra mundial, elegimos como escudo de este nuevo organismo paneuropeo que queremos fundar el escudo de la Inmaculada. Ponemos a la Unión Europea bajo la advocación de la Virgen María, para que ella evite que haya una tercera guerra mundial. Todos son cristianos, son católicos. Esa raíz judeo, pero en el caso de estos, sobre todo cristiana, de Europa, está en el escudo mismo de la Unión Europea, cosa que mucha gente desconoce porque no sabe qué es el escudo de la Inmaculada. Pero vayan ustedes al Prado, vean las Inmaculadas de Murillo y ahí verán las estrellas amarillas sobre un fondo azul celeste. Es decir, tampoco hay que rascar mucho para ver, y por supuesto en las leyes. Por desgracia no en el texto de la Constitución Europea que nuestro amigo Giscard d'Estaing intentó aprobar hace 10 años, pero en los principios fundamentales que inspiraron a todos estos tipos, pues son
están estas dos cosas y otras muchas de Grecia y del judeocristianismo y lo que ha habido durante 1000 años, el derecho romano. Dante escribe un libro en el año 1300 y pico, donde lo que dice es tiene que haber una Unión Europea, porque toda Europa, toda Centro Europa está siendo pasto de una guerra, ¿no?, entre dos bandos, güelfos y gibelinos. Dice, la única manera de acabar con esto es que haya un imperio europeo, que haya unidad contra la fragmentación. Kant, la paz perpetua, ¿os suena Immanuel Kant? ¿Habéis dado filosofía? No. Kant, que es un filósofo del siglo XVIII, escribe un libro, La paz perpetua, donde dice, para llegar a esa paz perpetua lo que hace falta es una federación de naciones europeas. Eso es la Unión Europea. Novalis, escribe un escritor alemán de la misma época, escribe un libro que se titula La cristiandad o Europa. Julien Banda es un escritor de la izquierda francesa de la primera mitad del siglo XX, escribe un libro que es sobre el nacionalismo, el discurso a la nación europea. Tiene que haber un nacionalismo europeo. Son distintos jalones, reelaboraciones, pero de estas dos semillas que estaban ya en la Odisea y en otras muchas cosas de Grecia y en el judeocristianismo. En suma, al final, la idea de que el extranjero, ojo, que puede ser un dios, no necesariamente tiene que ser un bárbaro, enemigo, un monstruo, puede ser un dios, puede ser algo sagrado y quizá en acogerle hay una oportunidad, no solo una amenaza. Me temo que quizá la Unión Europea lo haya olvidado un poco. Sí, yo creo que todos. ¿Bueno? Sí, sí, Bueno, sean ustedes extranjeros, vayan ustedes por ahí y se agradece cuando eres objeto de hospitalidad, porque te das cuenta de tu fragilidad. Vas a un país donde no hablas el idioma, no conoces a nadie, solo conoces a una persona que vive en una ciudad, ¿no?, y vas en tren ahí, y todo es hostil, no tienes... Yo estaba en un aeropuerto donde tenía que entrar al servicio de caballeros y tenía 3 maletas, porque iba para 6 meses, y no conocía a nadie y no podía entrar con mis maletas, no cabían. Entonces, claro, ¿a quién le confío todo mi hogar? Todo lo que tengo en el mundo está aquí, en estas 3 maletas. Eso es mi hogar. ¿Qué hago? Por ejemplo, somos en realidad muy frágiles. Es un poco de frío, un poco de hambre, un poco de sed, y entonces nos damos cuenta del valor que tiene la hospitalidad. Sí, lo que pasa es que volviendo a lo de antes, claro, estamos en un mundo en que es que nadie se fía de nadie. Claro, pero también porque hay mucha violencia y porque, bueno, no sé, o sea... Pues ahí está el juego del umbral, el límite. Mirarse a los ojos y decir, pues, ¿de qué vas? Y el otro también decirte, ¿de qué vas? O sea, ¿cómo vas a comportarte? Y ahí es donde nos la jugamos. Si te pasas de frenada, a lo mejor dejas entrar en tu casa a alguien, pues no sé, que va a matar a tus hijos y violar a tus hijas. Pues, vale. Pero si no acoges en absoluto, pues a lo mejor estás condenando a que pase una noche de frío a alguien que no tiene ninguna culpa de nada. Ahí está el juego, no hay ninguna norma infalible, ¿no?, que nos permita dirimir, gestionar esa situación de forma segura. La vida es inseguridad, ¿no? Vosotros en vuestro entorno, en vuestros colectivos, tenéis la oportunidad de interaccionar con gente diferente, las acogéis como iguales, os da recelo, no sé. Digo porque ahora estamos en un mundo que hay mucha gente, ¿no? En los colegios también, gente diferente, distintas culturas, diferente forma de pensar. Y yo a veces tengo la impresión de que hablamos de un mundo globalizado, que parece que todo esto tendría que ser como más fácil y casi es todo lo contrario, que cada vez, ¿no?, los colectivos se encierran más en sí mismos. No, claro, hay movimientos de reacción, por supuesto. Hombre, vivimos un momento insólito. O sea, por ejemplo, en este tema, ¿quién nos iba a decir, yo ya soy lo bastante viejo como para que esto a mí me resulte muy chocante? El mayor paladín del proteccionismo, o sea, del cierre de fronteras, en este momento es Estados Unidos, que históricamente ha sido lugar de acogida
The land of the free and the home of the brave, está en su himno. El lugar donde se refugiaban todos los perseguidos por las guerras de religión, los puritanos, los cuáqueros, los testigos de Jehová, los católicos. ¿A dónde iban? A Estados Unidos. Y el país del capitalismo y el librecambismo, del laissez-faire, laissez-passer. Pues ahora es el paladín de la política proteccionista, de cerrar las fronteras. ¿Y quién es el gran defensor del liberalismo, de abrir las fronteras? ¡Un país comunista! ¡China! Claro, hace 20 años tú decías esto es como un círculo cuadrado. O sea, hace 20 años tú decías esto y dices que esto iba a suceder y dices, está bien. Pero ¿cómo va a hacer Estados Unidos esto y cómo va a hacer China lo otro? Es decir, estamos viviendo en nuestro modo de reaccionar ante las perplejidades que suscita la globalización de modos completamente impredecibles hace 20 años. Que un país cerrado, como lo ha sido China durante 60 años, ahora sea el que más quiere abrir las fronteras, y que el país del liberalismo económico, de la apertura total, de la acogida, que Estados Unidos es el que quiere cerrarlas, es una situación inédita, completamente novedosa. Bueno, yo creo que ya... ¿Tenéis preguntas? ¿Un comentario? Sugerencias, insultos, tomates... ¿No? ¿Nada? Bueno, pues oye, muchísimas gracias. Gracias a ti.